Bueno, yo les voy a hablar sobre el Liquid Piston, que es un motor innovador en la actualidad. Mi nombre es Dairo González. Liquid Piston son motores de combustión interna basados en un ciclo termodinámico muy innovador, aumentando la eficiencia media de los motores diésel convencionales de menos del 20% a más del 50% en los modos de funcionamiento típicos. El ciclo consiste en comprimir el aire sin combustible a una relación muy alta, como es típico en el ciclo diésel. Después, el aire es aislado en una cámara de volumen constante. Cuando es aislado, se inyecta combustible y se deja quemar totalmente en las mismas condiciones a volumen constante. Por último, los productos de la combustión se expanden a la presión atmosférica utilizando el ciclo de Atkinson. Para el funcionamiento, yo les puse el link porque no puedo montar el video dado que no se puede descargar, pero ahí en la página de Liquid Piston podemos ver cómo funciona y es muy sencillo, se puede entender. Después de eso vemos una pequeña fotografía donde se pueden ver los pasos de cómo funciona este motor. Como podemos observar, hay una entrada de aire, como dije anteriormente, se comprime, se inyecta el combustible y pues se deja quemar. Ahí por último se expanden los gases. De eso hablaremos un poco más adelante. Como al final la expansión excesiva utilizada en el ciclo también significa que hay un poco calor residual. Por ejemplo, un hielo solo convierte el 30% de su calor en trabajo, mientras que el motor tiene una eficiencia térmica del 75%, por lo que un sistema de represión por agua no es necesario. El agua puede ser inyectada en un motor de HEHC, que normalmente así se le conoce al ciclo de este motor. Durante la compresión o expansión para el enfriamiento, pero con ello también ayuda a lubricar y a sellar la cámara. Como el agua se enfría en el motor, se convierte en vapor sobrecalentado, lo cual aumenta la eficiencia del motor. Una super gran ventaja de este motor. Aquí podemos observar el ciclo del HHC comparado con el ciclo Otto y el ciclo diésel. A simple vista vemos que al volumen tenemos misma compresión de los motores diésel, pero que podemos tener mucha alta presión a ese mismo volumen constante, y que la expansión es muchísimo mayor en comparado al motor diésel y al motor Otto. Además que la expansión también es mucho más grande. Es un gran motor innovador, pero aquí podemos ver la siguiente diapositiva qué tan eficiente es este ciclo y cómo podemos compararlo con el ciclo diésel y con el ciclo Otto. Por ejemplo, en la gráfica inferior podemos observar que este tiene un 5% de ganancia en las presiones y un 8% de ganancia en la expansión comparado con el ciclo diésel. Comparando con el ciclo Otto podemos observar que tiene un 16% de ganancia en las presiones y un 8% en los escapes, lo cual podemos ver que este motor es mucho mejor que el ciclo diésel y que el ciclo Otto. ¿Qué características tiene este motor? Como se puede observar en todas las diapositivas, tiene una alta eficiencia de combustible de 50% en el pico y un 50% a carga parcial. Tiene una alta densidad de potencia, un caballo por libra. Esto quiere decir que por cada libra del motor se puede obtener un caballo de fuerza. Es impresionante. Tiene un diseño simple, con un 9 componentes. Viene muy pocos componentes, lo cual podemos ver más adelante que es un motor muy compacto, tiene muy pocas piezas. Además que es multicombustible,
Puede trabajar con diésel, con JP8, con gasolina, con gas natural, con biocombustible. Es una muchísima gran ventaja con el resto de los motores. Además que tiene un bajo nivel de ruido. El motor tiene un escape de baja presión y no hay válvulas de asiento. ¿Qué ventaja tiene el ciclo HHC? El aire es comprimido a una alta relación de compresión como en el ciclo diésel, eso lo vimos en la gráfica. Segundo, se añade combustible y de encendido por compresión se produce también similar al diésel. A diferencia de un diésel, el volumen se mantiene constante para la mayoría de la inyección de combustible, mezcla y proceso de combustión. Por lo tanto, el proceso de calor de adición puede ser modelado como un isocoro o que cualquiera decía volumen constante, similar a los modelos del ciclo Otto, resultando en temperaturas más altas las presiones y la eficiencia por lo tanto que los ciclos Otto y diésel. Tercero, los productos de combustión son sobreexpandidos a la alta presión atmosférica utilizando un volumen de expansión más grande que el volumen de compresión, como en el ciclo Atkinson. Modulación de potencia del ciclo de omisión permite una alta eficiencia en la configuración de baja energía y al mismo tiempo de enfriamiento de las paredes del motor interno y proporcionar una recuperación parcial del calor. La expansión excesiva aumenta significativamente la recuperación de calor y de refrigeración del motor. Y por último, el agua puede ser inyectada para internamente enfriar el motor. Parte de esta energía de enfriamiento se recupera dado que el agua se convierte en vapor, el cual aumenta la presión de la cámara. Actualmente estos motores han sido probados en un prototipo de motor de 20 caballos de fuerza que funciona con diésel y con gasolina. ¿Qué beneficio tienen estos motores? Como podemos observar, estos como tienen una alta gran densidad de potencia, pueden ser muy compactos. Ahí se puede observar el motor diésel de 35 caballos de fuerza, comparado con un motor diésel del ciclo HEHC o Liquid Piston de 40 caballos de fuerza. Ahí vemos que es muchísimo más pequeño y muchísimo más compacto, lo cual nos puede ahorrar espacio si lo podemos trabajar en algún lado. Tiene una alta eficiencia que es lo primordial de este motor. Los motores 2 y 3X, que son referencias de Liquid Piston, son más eficientes en combustible que los motores de hoy en día, más de un ciclo de conducción del automóvil, del 17 al 25% de eficiencia, más del 50%. El 75% del valor teórico de la eficiencia del ciclo térmico del HEHC, ciclo patentado del Liquid Piston. El 50% esperado cuenta de la eficacia del frenado a punto y el 50% esperado cuenta de la eficiencia del freno a carga parcial. Y eso es todo, compañeros. Es una gran innovación como se puede observar. Muchas gracias.